Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Eh, Han visto, no hemos puesto muchos videos últimamente, pues no encuentro tópicos de interés. Pero uno de los suscriptores al canal me sugirió que hablara de tópicos más generales. En este caso voy a hablar sobre los Exchange Traded Funds o ETFs o ETFs, como se dice en inglés. Y pídanme ustedes qué tópico quiere que les hable. Quizás mis videos anteriores son un poco más técnicos y realmente no responde a lo que la comunidad quiere. Por lo tanto, si ustedes quieren que les aborde un tópico específico, no duden en dejármelo saber y yo con mucho gusto les hago un video donde puedan familiarizarse y expander sus conocimientos en algo específico. ¿Ok? Como dije antes, pues esta vez vamos a hablar sobre los ETFs o ETFs, Exchange Traded Funds, y a eso vamos. Ahí voy a empezar entonces para hablar de ellos. Espero que les guste. No dejen de dejarme sus inquietudes, preguntas que tengan, me las ponen abajo en el video o me contactan directamente. Yo voy a poner mi información al final de esta presentación. Ok, entonces empecemos con qué es un ETF, cómo se cotizan, cómo se negocian y vamos a empezar. Ok. Como la palabra dice, ETFs es un acrónimo de lo que se llama Exchange Trading Funds. Eh, Usualmente los fondos han sido fondos mutuales, que son fondos que son abiertos, pero no tienen la flexibilidad de este instrumento. Les voy a explicar las características, pero una de las grandes ventajas de este instrumento es que se puede comprar y vender como una acción común y corriente. Esa es la gran revolución de este tipo de cosas. La gente que tenía los fondos mutuales tradicionales solamente podían comprarlos en el día, pero compraban al precio de cierre, igual que lo que los vendían tenían que venderle al precio del cierre. Aquí no. Aquí ellos se cotizan durante el día para arriba y para abajo y se cotizan como una acción vulgar y corriente. ¿Ok? Como si fuera un IBM, como si fuera un Tesla, y ustedes van a ver cómo se mueven el día y pueden comprarla y venderla a su discreción. O sea, ¿qué es lo que son realmente estos ETFs? Estos ETFs son básicamente fondos que se cotizan en bolsa. Los fondos mutuales tradicionales no se cotizan en bolsa. Se compran y se venden al final del día, pero no se cotizan en bolsa. Estos se cotizan en bolsa como una acción común. ¿Ok? Y básicamente es dos grandes grupos. Los que rastrean índices financieros como el SPY, que lo llaman el SPY en inglés, el QQQ, que lo llaman QQQ en inglés, y el DIA, que lo llaman o el DIA, que lo llaman DIA. El SPY refleja el índice de SP 500, el QQQ refleja el índice Nasdaq de 100 compañías, y el DIA refleja o el DIA refleja el índice del Dow Jones, que son 30 compañías. Estos son muy populares, se cotizan en grandes volúmenes y en grandes cantidades de dinero fluyen hacia estos tres, ¿no? Pero principalmente el SPY y el QQQ. Hay otros que rastrean sectores, que son básicamente materias primas o sectores financieros, como lo voy a mencionar, como lo voy a mencionar después, utilidad pública, salud y muchas cosas, ¿no? Biotecnología, hay toneladas de ETF. Esto es un negocio que ha explotado. Y yo me atrevo a decir que hay miles de ETF que se cotizan. Por lo tanto, los que quieran explorar esto y quieran ampliar en este tópico, pues yo me pongo a la orden. ¿Ok? Pero es fascinante. Y la clave en esto no es tanto que compren y vendan con ganancias. La clave de esto es acumularlos. Porque por ser automáticamente diversificados, el riesgo es mucho más bajo que comprar acciones individuales. Entonces, cuando bajen, hay que acumularlo. Cuando suban, bueno, pueden considerar venderlo. Pero cuando hay significativas correcciones en los índices, es el momento de acumularlo y comprarlo con las dos manos. No le tengan miedo. Acumulen estos instrumentos y para los que tienen 20 años, cuando tengan 50, hasta millonarios. Yo que se los digo, ¿ok? Como dije antes, se negocian en las bolsas de valores, igual que cualquier otra acción, y sus precios fluctúan a lo largo del día. ¿Ok? So, tiene muchas ventajas, ¿no? Una de las ventajas principales es que los costos de administración son muy bajos. Un fondo mutual normal, por lo menos les cuesta 75 puntos básicos o 0,75%. Y pueden subir hasta el 1,5%. Estos se cotizan a 0,20%, a unos a 0,10% y como muy caro 0,40%. ¿Okay? Hay varios costos, ¿no?
pero los más populares, sus costos de administración son bajísimos, lo cual ayuda mucho. En el tiempo, esto hace una gran diferencia. En el corto plazo, no, pero en el tiempo, en cuestión de 20, 30 años de acumulación de esto, hace una gran diferencia. ¿Ok? Segunda gran ventaja es que son altamente líquidos. Como ustedes van a ver, se cotizan millones de acciones al día, millones, pero en decenas de millones de acciones, lo cual quiere decir que la fricción entre la compra y venta es mínima. La fricción me refiero al spread entre el bid y el ask. Es muy baja. Y eso hace que se puedan comprar grandes cantidades de estos ETFs con una fricción mínima de centavos o fracciones de centavos entre la oferta y la demanda. Son muy populares y grandes fondos invierten en este tipo de instrumentos y refleja una gran flexibilidad, especialmente para los inversionistas pequeños, porque los compras y los vendes prácticamente sin ninguna diferencia entre la compra y la venta y muy fácil de adquirir, igual que de vender. ¿Ok? Tercera ventaja es que con comprar un ETF ya tú tienes control sobre 500 compañías. El SPY o el SP500, con comprar una acción que vale aproximadamente cerca de $400, ya controlas las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos. Por lo tanto, al ser diversificado entre 500 compañías, el riesgo está, la palabra valga la redundancia, está diversificado. Por lo tanto, es mucho menos arriesgado que comprar acciones individuales. De ahí que yo insisto que las acumulen. ¿Ok? Si es el QQQ, tienes las 100 acciones más importantes en Nasdaq. Entonces, con una sola acción que vale 400 y tantos dólares, tienes 100 compañías. No es lo mismo comprar una acción de Nvidia, que también vale 400 dólares, pero tienes todo el riesgo de Nvidia. En cambio, aquí tienes a Nvidia entre las 100, pero no tienes el riesgo de Nvidia. Por supuesto, todo es un trade-off. Si sube Nvidia, pues el QQQ también va a subir, pero no va a subir tanto como si subiera Nvidia. Igual, si baja Nvidia, el ETF QQQ no va a bajar tanto como si tuviera solo Nvidia. O sea que vale la pena. La diversificación es una manera muy eficiente de controlar el riesgo y de mantener la cabeza fría. Por lo tanto, insisto, repito, acumúlenlos. ¿Ok? Por cuarto, son altamente negociables, como dije, son muy líquidos, se compran y se venden con mucha facilidad y los costos de transacción hoy día son prácticamente negligibles, especialmente con este tipo de instrumentos. Así que uno puede comprar grandes cantidades. Me refiero a comprar 10, 15, 20, 25 mil, 30 mil, 50 mil acciones de esto y ni se siente. ¿Ok? Y una de las grandes características de estos ETFs es que se puede vender corto. Vender corto es una estrategia que yo uso mucho y en la cual uno se beneficia en la bajada de los activos. Cuando los mercados están sobrecomprados, uno puede vender cortos los instrumentos de acciones de Nvidia, acciones de Tesla, pero siempre necesita lo que se llama un uptick. Para venderlas cortos necesita que la acción suba un poco. Esto no sucede en los ETFs. Los ETFs lo vendes cortos sin necesidad del uptick. Para los que quieran ahondar más en qué consiste vender corto y qué es el uptick, bueno, contácteme y yo con mucho gusto les doy una clase al respecto. ¿Ok? Vender corto es una estrategia agresiva, pero también muy rentable. Muy rentable y sí se usa bien. Es para gente sofisticada. Yo la uso y no me he ido muy mal, me he ido bien. ¿Ok? Pero hay que ser muy selecto y sobre todo esa ventaja de no necesitar un uptick es una gran cosa. Porque a veces, a pesar que uno sepa que la acción está cayendo y uno va a seguir cayendo, si no tiene un uptick, no hay manera de venderla corto. Esto no sucede con estos ETFs. Vamos a hablar de las desventajas. No todo es perfecto. Una de las desventajas es que los dividendos, por supuesto, son distribuidos. Eh, Tengo entendido que IBM paga cerca de... AT&T está pagando como 7%, por ejemplo. Y AT&T está incluida en el SP500. El AT&T paga 7%. Por supuesto, cuando uno compra el ETF, uno recibe el 7% del ETF, pero es dividido. Por lo tanto, uno no va a tener el super 7%. Si uno compara AT&T directamente, cuando ellos reportan dividendos, pues uno obtiene el 7% total. Pero vale la pena, porque esto está más que compensado con la disminución del riesgo. AT&T puede bajar a $10. Esto no va a bajar 50%. Muy raro que un fondo de esto baje 50%. Tiene que haber una especie de debacle financiera. Que las ha habido. 2008 lo hubo, cuando el 9/11 lo hubo, pero estos se recuperan rápidamente. No es lo mismo que en acciones individuales. O sea que el riesgo
no sistemático, como se dice, que es el riesgo de una acción individual, aquí se vuelve un riesgo sistemático, que es una cuestión de sistema, que es muchísimo, muchísimo más raro. Los que quieren aprender sobre lo que es riesgo sistemático, riesgo no sistemático, consúltenme. ¿Okay? La segunda desventaja es que la distribución de ganancias son igual, tienen que distribuirla. Si una compañía se aprecia un 20%, pues no es lo mismo. Ese 20% de apreciación no se ve tanto en el ETF como se vería si tuvieras la acción individual. Nuevamente, esto está más que compensado por el riesgo disminuido. Para los inversionistas que están empezando, esto es un instrumento idóneo. ¿Okay? Y tercero, el nivel de control. Las compañías que conforman estos instrumentos, uno no tiene ni voz ni voto ahí. Eso lo hacen los administradores del fondo. Ellos son los que van a decidir qué compañías incluyen en el ETF y qué compañías no incluyen en el ETF. Y uno está a merced del administrador. Por lo tanto, es bueno que revisen los componentes de los portafolios y vean si alguna compañía que no les gusta o que les parece que muy arriesgada o que no les parece que están de acuerdo con el concepto del ETF, pues pusieren vender el ETF. Pero eso es lo máximo de control que uno puede tener. ¿Qué incluyen en la cartera? ¿Qué no incluyen? Eso está en manos de los administradores del fondo y nosotros no tenemos ningún control como inversionistas al respecto. Entonces, ¿cómo invertimos en ETF? Bueno, es muy fácil. Primero hay que abrir una cuenta de una casa de bolsa. ¿Okay? E-Trade, Fidelity, Schwab, Robinhood. Los que no sepan abrir una cuenta en una casa de bolsa, consúltenme. Yo los puedo guiar, los puedo enseñar cómo abrir una cuenta y cómo fondearla. ¿Ok? Una vez fondeado, pues ustedes tienen que escoger en qué ETF van a invertir. Como le digo ahí, miles de ETFs. Yo sugiero empezar con los más comunes que son el SPY o el QQQ. ¿Okay? Fondéenlo de la suficiente manera. Ya les dije, el SPY está cotizándose cerca de $400. El QQQ está más encima de $400. O sea que por lo menos tenían que poner $500 en esa cuenta y empezar. Y, nuevamente insisto, acumúlenlos. No les va a ir mal. Tengan paciencia, pero no les va a ir mal. Además, recuerden que sus ETFs pagan dividendos. Aunque no es una gran cosota, pero pagan dividendos y ustedes pueden invertir esos dividendos. ¿Okay? Y tercero, aparte de escoger lo que necesiten, monitoreenlos. Pero bueno, eso ya cuando tengan una cartera grande, disponible, muy diversificada en ETF, hay que monitorearlos. En principio, es fácil. Abran su cuenta en una casa de bolsa, pongan los fondos que necesiten, por lo menos $500, y empiecen. No es nada. Y empiecen a acumularlos. El tiempo es el aliado de ustedes. Mientras más tiempo pasa y mientras más acumulan, más se van a enriquecer. Yo que se los digo. ¿Okay? ¿Cuáles son los ETFs más populares? Bueno, aquí yo puse 6, ¿no? Son los más populares. El más popular, como les dije, el SPY, el SPY, ¿ok? Es el más grande del mundo y tiene $400 mil millones en activos. Y creciendo, ¿ok? El volumen diario es de 71 millones de acciones al día. 71 millones. Por eso es que le dije que uno puede manejar 35 mil, 40 mil, 50 mil acciones como nada. ¿Okay? Ese es el más popular, paga un dividendo y representa las 500 compañías más importantes de la economía americana. Y tienes 500 compañías en una sola acción. ¿Okay? Acumúlenlas, le irá bien. El segundo más popular es el Invesco QQQ Trust, ¿okay? Que rastrea el índice Nasdaq de 100 compañías. Tiene menos compañías, por lo tanto es un poquito más volátil. El otro tiene 500, recuerden. Este tiene 100. Pero son las empresas más importantes, no financieras, de los índices financieros. ¿Okay? Es básicamente un sector tecnológico. Ustedes ven ahí en Tesla, ustedes tienen ahí Amazon, ustedes tienen Facebook. Ahí tienen todas las compañías más importantes, ¿no? Que confortan ese índice. ¿Okay? El volumen diario es de 50 millones de acciones al día. Nuevamente, le queda brutal. Y ese es otro que deben acumular. Acumulen, busquen acumular 10, 20, 25, ¿no? 100 acciones es bastante, reconozco. Pues 100 acciones a $400 son $40,000. Pero eso es el ideal. Acumular 100 de QQQ y 100 de SPY, ¿ok?
Y después que tengan ese, hayan acumulado una cantidad suficiente del SPY y del QQQ, pueden ir en otros sectores. El VTI, el que ven aquí, Vanguard Total Stock Market ETF, ahí tienen todo tipo de compañías, grandes, medianas y chiquitas. Es amplio. Y si quieren abarcar toda la compañía, ese es el que hay que tener. No es tan popular como los otros dos, pero es bastante popular. ¿Ok? Nuevamente, la principal característica es que incluye todo el mercado. El S&P 500 incluye solo 500 compañías, el Nasdaq 100 incluye solo 100. Este incluye todo. Las grandes, las chiquitas, las medianas, todas incluyen. ¿Ok? Es muy amplio. Eh, no es malo, pero yo prefiero las dos primeras. ¿Ok? Después tienen un clásico sector ETFs, que ya son sectores. El más popular es el GLD, que es un fondo respaldado por oro físico. ¿Ok? Invertir en oro tiene un problema, que hay que tenerlo en custodia y esa custodia cuesta. ¿Ok? Pero si ustedes compran el índice de ETF, es el GLD, ellos invierten en oro. Claro, los costos son un poco más altos porque tienen que pagar por la custodia del oro. Ellos cobran 0,40% por el manejo, pero tienes el oro físico. Entonces, lo que les gusta el oro físico, este es el instrumento. Cada acción refiere a un grupo de oro. Por cada acción de GLD, como dice aquí, hay una cantidad equivalente de oro que es mantenida en fideicomiso por el custodio. ¿Ok? Y de ahí que los costos son un poquito más altos. ¿Ok? Pero brinde la exposición al precio del oro sin tener que poseer físicamente el oro. Son la gente que le gusta el oro, que cree en el oro y que es inconveniente comprar el oro físico, guardarlo, cuidarlo y custodiarlo, este es el instrumento ideal. Es muy popular. El otro que hay es el Healthcare Sector ETF, el XLB. El XLB rastrea el rendimiento del SP del sector de salud. Okay, aquí pone S&P Healthcare Select Sector. Bueno, tiene 40.000 millones de dólares en activo e incluye empresas de productos farmacéuticos, equipos médicos, proveedores de atención médica como hospitales, etcétera, y sector de biotecnología. Es muy amplio, pero es muy popular, pues uno de los sectores que más crece en la economía americana es el sector de salud. Y básicamente porque una gran cantidad de personas viejas, en la cual me incluyo yo, que van a tener que usan, pues van a aumentar la demanda sobre los servicios de salud. Entonces es muy popular y mucha gente, ya que hay una gran tendencia demográfica detrás de ellos, invierte en ellos. Después tienen el sector de los servicios públicos, como electricidad, gas, etcétera. El símbolo es BPU. Es más popular de lo que yo creía. Cuando hice mi research, me extrañó verlo, pero es bien popular. ¿Ok? Y como les digo, es trenes, electricidad, servicios de agua, todo lo que sea sector público, ¿no? Y hay muchas compañías que dominan ese sector, que contratan con los gobiernos y con las autoridades estatales para construir represas, para construir redes de energía eléctrica, etcétera. Es más popular yo creía. Y el último, que también es muy popular, es el ETF que invierte en energía. ¿Ok? El símbolo es XLE. Y como dice ahí, rastrea el desempeño del sector energético. Eh, Incluye empresas de industria de petróleo, gas, combustibles, consumibles y equipos. Ustedes ven empresas como Schlumberger, como ExxonMobil, como Conoco, como todas las grandes empresas energéticas que hay aquí. Entonces, esos son los más populares. Insisto, yo creo que deben empezar acumulando SPY y QQQ primero. Y cuando tienen una cantidad razonable de esas, entonces pueden empezar a buscar los otros. Yo me iría hacia los de sector, como el de salud, me iría a los de servicios de salud pública y me iría al sector energético. Esa es la manera que yo sugiero que controle sus carteras. Entonces, bueno, espero que esto les aclare, que sea un tópico más familiar por ustedes, les sea útil. Insisto en que cualquier pregunta que quieran hacer, contáctenme, aquí están mis datos, mándenme un email o mándenme un texto a mi teléfono o me llaman y mantengo la orden, ¿ok? Ah, repito, si hay algún tópico que les interese que yo aborde en mis propios videos, mis futuros videos, no dejen de hacérmelo saber y con mucho gusto
abordaré ese tópico, haré una presentación, yo sé que esto es más útil y espero que les guste y denme su feedback, ¿ok? Díganme qué tópico les guste y encantado, ¿ok? Nos vemos pronto. No se lo olviden, tengo que repetir la letanía de que denle un like, pongan la campanita y compártenlo. Me saca la piedra todo este show, pero pues, supuestamente hay que hacerlo. Ok, entonces, bueno, se los recuerdo. Lo que quieran hacerlo, se los agradezco. Así me ayudan a crecer el canal. Ok, un abrazo a todos y nuevamente no dejen de contactarme con sus comentarios. Un gran abrazo.